los expositores de este panel, que a mí me parece un lujo total poder compartir con ustedes y que ustedes puedan compartir los trabajos que están haciendo. Y bueno, quiero agradecerles mucho por la buena predisposición y bueno, por haber enviado los trabajos, las presentaciones, por haber estado abierto al diálogo. Y bueno, los voy a presentar muy brevemente, después ya directamente le voy a dar la palabra a Roxana. Y bueno, el primer trabajo que vamos a estar viendo es de Roxana Mauricio y de Ana Paula Monsalvo. Roxana es del IEP Baires de la UBA y investigadora de CONICET, Ana Paula de la Universidad General Sarmiento. El título del trabajo es Cambio Tecnológico, Dinámica del Empleo y Desigualdad en Argentina 2003-2019. Va a haber un comentario al trabajo por parte de Federico Favata. Después vamos a pasar al trabajo de Martín Trombetta y Julieta Cabezón Cruz, ambos del CEP, siglo XXI, bueno, XXI. Brecha salarial de género en la estructura productiva argentina. Ese entiendo que lo va a estar comentando Ana Paula, y finalmente Federico Favata va a estar presentando un trabajo que hemos hecho junto con Gabriel Montes Rojas y yo, mi persona, y obviamente Federico también, que es básicamente su tesis de maestría, una tesis muy interesante, que se llama Duración del desempleo en Argentina 2003-2019, y vamos a tener comentario, ahí ya no sé si de Julieta o de Martín, alguno de los dos. Y después de presentar los tres trabajos con sus respectivos comentarios, vamos a abrir las conversaciones al público. Así que con esa dinámica, sin más, bueno, agradezco a todos los asistentes también y le doy la palabra a Roxana y a Ana Paula para que presenten su trabajo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias antes que nada a UNSAM y a Guido por la invitación a participar, a formar parte de este panel. Este es un trabajo, esperen que voy a compartir pantalla. Este es un trabajo que, para poner un poco en contexto, que venimos haciendo con Paula en el marco de un proyecto internacional que coordina WIDER de Naciones Unidas y que tiene que ver con mirar a los países en vías de desarrollo o fuera del mundo desarrollado, qué impactos ha venido teniendo, sobre todo en el nuevo milenio, en las últimas décadas, el cambio tecnológico, y qué impactos en dos sentidos. Por un lado, la dinámica del empleo y la composición del empleo, y qué impactos en materia de desigualdad ha venido teniendo el cambio tecnológico. Entonces, en ese marco internacional, en donde estamos haciendo distintos estudios comparativos y con metodologías similares, es que nosotros estamos analizando el caso de Argentina entre 2003 y 2019. Un poco cuáles son las motivaciones que tiene este proyecto en general, este proyecto internacional, y en particular el estudio que estamos haciendo con Paula. Bueno, por un lado, seguramente todos saben o están en conocimiento de toda la literatura que un poco viene analizando ya desde hace bastante tiempo los impactos del cambio tecnológico y la automatización de las tareas. Este debate, por cierto, no es completamente nuevo. Todos seguramente habremos escuchado un debate similar en la década de los 90, en donde efectivamente se planteaba si el cambio tecnológico era un factor asociado a los cambios distributivos y sobre todo al aumento de la desigualdad en los países de América Latina. Y en ese sentido, entonces, ya tenemos bastante evidencia empírica respecto, y discusiones teóricas también, respecto de los impactos que puede estar teniendo el cambio tecnológico en la estructura del empleo y en los ingresos y en la desigualdad. Sin embargo, y ahí estaba este argumento del sesgo, allá por los 90, del sesgo que tenía este cambio tecnológico hacia calificaciones más elevadas. Sin embargo, ¿qué es lo nuevo en esta historia respecto de los viejos debates de la década de los 90? Es que ahora lo que se está planteando, y a diferencia de los primeros diagnósticos en el nuevo milenio respecto específicamente de la automatización, de la rutinización de las tareas, lo que se está observando es que hay una reducción justamente asociado a los empleos de calificaciones medias, no necesariamente como se planteaba antes, que había una reducción en las calificaciones bajas, sino lo que se está planteando es que en realidad lo que estaría generando este cambio tecnológico, esta automatización, esta rutinización de las tareas, es una reducción en la demanda de empleos de calificaciones medias, en relación al incremento
o a una mayor demanda en las calificaciones de baja ocupación por un lado y de alta ocupación. O sea que si uno lo compara con el viejo debate respecto a los impactos del cambio tecnológico, sigue estando vigente el aumento de las calificaciones altas, pero ahora, en realidad, lo que se está observando, lo que se estaría observando, sobre todo en el mundo desarrollado, es que lo que cae no necesariamente, o lo que se acelera en menor magnitud o crece con menor intensidad, no son los puestos de calificaciones medias, sino de calificaciones bajas, perdón, sino de calificaciones medias. Y acá viene justamente la hipótesis de automatización. La idea es que lo que está sucediendo es que hay una automatización de las tareas rutinarias, tanto cognitivas como manuales, y que en realidad estas tareas rutinarias no están ubicadas en la cola inferior de la distribución, sino que están en la parte media y asociadas con trabajadores de mediana calificación y no necesariamente con aquellos de baja calificación. Justamente, dado que estas tareas rutinarias se encuentran en la parte central de la distribución, en relación a las otras tareas no rutinarias, manuales que estarían ubicadas en la cola inferior y cognitivas que estarían en la cola superior, este cambio en la demanda de ocupaciones traería aparejada una especie de polarización, ¿sí? Porque estaría aumentando la cola inferior y la cola superior, la cola inferior porque son tareas no rutinarias, manuales, y en la parte superior, porque serían no rutinarias cognitivas. Lo que se estaría observando entonces es una especie de polarización en las tareas, que además, a partir de esta hipótesis, como a su vez efectivamente esa ubicación en términos del índice de rutinariedad se correlaciona con el índice de salarios o con la ubicación de estos trabajadores a lo largo de la distribución salarial, esa polarización de ocupaciones se estaría dando cuenta de una polarización de ingresos, y en algunos casos también se correlaciona con un aumento de la desigualdad en estos salarial en los países, sobre todo en los países desarrollados. Sin embargo, como digo acá, obviamente buena parte de la literatura empírica y de los argumentos conceptuales que de allí se derivan, dan cuenta de lo que está pasando en el mundo desarrollado, y obviamente hay menos conocimiento de lo que está pasando en otros países fuera de los países desarrollados, en particular fuera de Estados Unidos y de los países europeos. Entonces, en ese sentido, el objetivo, uno de los objetivos que teníamos en este estudio es, por un lado, mirar en detalle qué ha venido pasando desde el 2003 en adelante hasta el año pasado, 2019, que ha venido pasando en materia de estructura del empleo, y ese empleo caracterizado a partir de las ocupaciones, y a su vez las tareas que se realizan en esas ocupaciones. A partir de ese diagnóstico poder evaluar esta hipótesis tanto de polarización de ocupaciones como de polarización de ingresos, o sea, observar en un país como la Argentina en qué medida estos argumentos y esta evidencia empírica que se encuentra en general en buena parte del mundo desarrollado también explica lo que está sucediendo en Argentina. Y por último, vincular este cambio en las ocupaciones y considerar el cambio de ocupaciones en conjunto con otras dimensiones importantes para evaluar efectivamente qué impactos puede haber tenido estos cambios en el empleo asociados a las ocupaciones y a las tareas que se realizan en esas ocupaciones, qué impacto puede haber tenido en materia de desigualdad, sobre todo teniendo en cuenta los cambios importantes que ha habido en materia distributiva en Argentina durante este nuevo milenio. ¿En qué sentido contribuye este documento, este estudio? Consideramos nosotros que estamos haciendo un aporte al analizar estas cuestiones. Bueno, en principio porque en realidad lo que vamos a ver en este estudio es que nosotros estamos mirando el cambio en las ocupaciones y sobre todo el cambio en el contenido de las tareas al interior de esas ocupaciones a partir de información específica respecto al contenido de las tareas para el caso de Argentina. ¿Sí? Como vamos a ver, buena parte de la literatura se basa en suponer que el contenido de las tareas, lo que se hace al interior de las ocupaciones, es similar a lo que se observa en Estados Unidos, porque es de donde obtenemos, entre otras cosas, el indicador o este instrumento que nos permite tener una idea al interior de esa caja negra que son las ocupaciones para observar qué es lo que se está haciendo. Muchas veces se basa en esa información para hacer pronósticos respecto a otros países. Nosotros aquí avanzamos un paso tratando de considerar información específica para el caso de Argentina. Por otro lado, porque en materia distributiva lo que vamos a hacer es agregar esta dimensión importante que tiene que ver, bueno, agregar a todas otras dimensiones que hemos venido estudiando en materia distributiva, qué contribución tiene
en los cambios en las ocupaciones y en el contenido, para tratar de entender qué ha sucedido con la distribución del ingreso en los últimos años. Y por otro lado, el último punto que consideramos importante es que nosotros tratamos de vincular lo que estamos observando a nivel micro, a nivel de las ocupaciones y de las tareas, tratamos de contextualizarlo en lo que ha venido sucediendo en otras dimensiones importantes, en el caso de Argentina, en particular teniendo en cuenta el desempeño macroeconómico, el ciclo económico, y qué rol han tenido las instituciones laborales, también para contribuir al entendimiento no solo de lo que ha pasado con el empleo, sino los impactos distributivos de todos estos cambios. A ver, voy a pasar más o menos rápidamente, un poco voy a hacer los titulares, voy a mencionar los titulares de esta metodología, en todo caso después si hay tiempo podemos volver más en detalle por una cuestión de tiempo. Primero, obviamente, aquí estamos trabajando con la EPH 2003-2019, solo les voy a decir algunas cuestiones que han sido críticas en términos de decisiones metodológicas para llevar a cabo este estudio. Obviamente estamos basándonos en las ocupaciones, lo que vamos a mirar en detalle es la estructura de ocupaciones dentro del empleo, con lo cual obviamente lo primero que tenemos que considerar es con qué clasificador vamos a trabajar para identificar, para caracterizar estas ocupaciones, y además no es en sí mismo solo clasificador, sino que este clasificador nos va a servir de base luego para ponerle contenido a esas ocupaciones. Entonces, en ese sentido, quizás saben que Argentina tiene un clasificador nacional de ocupaciones propio, ¿sí? Otros países tienen un clasificador internacional, que es el ISCO que estoy mencionando ahí, con lo cual la primera tarea importante, por cierto, fue pasar del clasificador nacional de ocupaciones, convertirlo a este clasificador internacional, al ISCO, propuesto por la OIT. Por suerte ese cambio, ese conversor, ya lo teníamos del INDEC, con lo cual usamos este conversor oficial, pero después ISCO tiene varias versiones, ¿sí? Esto ha sido hecho por la OIT, y pasamos del 08 al 88 porque a partir de allí nos volvíamos comparables con el resto de los clasificadores del resto de los países, de los 10 países que están involucrados en este proyecto. Una vez que tenemos definido el clasificador de ocupaciones y por lo tanto tenemos identificadas estas ocupaciones y el cambio en la ponderación de estas ocupaciones a lo largo de todo el periodo bajo análisis, teníamos que tener justamente un índice, ¿sí? Sintético, ¿sí? Un índice sintético que nos permitiera medir cuál es el índice de rutinariedad que tienen las tareas al interior de esas ocupaciones, ¿sí? Y aquí es donde yo digo que una parte importante de los estudios se basa en ONET, que es lo que está puesto ahí, que es el clasificador que está planteado, que está medido, que está estimado para las ocupaciones de Estados Unidos. O sea, ONET básicamente nos dice, de alguna manera simple, cómo se realizan las tareas y por lo tanto qué contenido de tareas y con qué características tienen las ocupaciones de Estados Unidos. Nosotros utilizamos ONET también para compararnos con la literatura internacional, pero lo que utilizamos también es un índice que en el marco de este proyecto se construyó para los distintos países que estaban bajo análisis y por lo tanto tenemos un índice de rutinariedad de las tareas construido específicamente para Argentina. A partir de identificar en cada una de las ocupaciones qué contenido de tareas rutinarias y de otro tipo de tareas tienen cada una de estas ocupaciones, con esa formulita que aparece ahí, que es muy sencilla, estimamos entonces en términos relativos ese RTI, que es el índice, un índice sintético de rutinariedad de las tareas, para cada una de las ocupaciones a 2 dígitos de ISCO a partir de esta conversión que hacemos desde el clasificador de Argentina al clasificador internacional. Una vez que tenemos este índice, entonces esto se vuelve una dimensión adicional. No solo tenemos las ocupaciones, sino que además para cada una de esas ocupaciones tenemos este índice sintético para el caso de Argentina. Luego, a partir de esta información, justamente los 2 puntos importantes tenían que ver con, por un lado, con estimar el índice, la hipótesis de polarización y chequear efectivamente que eso estuviera sucediendo en Argentina, y luego evaluar los impactos distributivos. Para el test de polarización utilizamos esta ecuación muy sencilla, que déjenme decir rápidamente que lo que queremos ver es cómo han cambiado las ocupaciones, ¿sí? O el contenido de las tareas de esas ocupaciones, a partir de cuál era la posición inicial de esas ocupaciones en la distribución salarial. Por eso que aparecen como covariables W y W al cuadrado. Como estamos suponiendo que puede haber polarización, teníamos que estimar una ecuación en cuadrática, y pensemos que si lo que estamos observando, lo que estamos tratando de chequear, es que efectivamente se verificó polarización, tanto en ocupaciones como en ingresos, el coeficiente lineal debería tener un signo negativo, el coeficiente cuadrático debería tener un signo positivo. Y eso entonces es lo que chequeamos.
sea, lo que vemos es cómo se han movido en términos relativos las ocupaciones y los ingresos a partir de la posición inicial. Y por último, ya Guido me está diciendo que falta poco tiempo, así que rápidamente evaluamos los impactos distributivos de estos cambios. A ver, rápidamente, primero para tener una primera noción de lo que ha venido pasando, esto es cómo han ido cambiando las ocupaciones a un dígito, o sea, en términos muy agregados, a lo largo del tiempo, donde estas ocupaciones están rankeadas por el nivel educativo inicial, ¿sí? Rápidamente, más allá de ver quién es quién, como verán acá en esta primera imagen, lejos estamos de una situación polarizante, ¿sí? Porque una situación polarizante deberíamos tener una forma de U, y claramente si esto algo se parece es más bien a una U invertida, ¿sí? Pero acá estamos al principio del camino. Primero, ¿por qué? Porque estamos mirando una cuestión descriptiva, solamente tenemos que chequear econométricamente que está por detrás, y segundo, porque aquí lo que tenemos es una caracterización de las ocupaciones, como digo aquí, a un dígito, y por lo tanto necesitamos más apertura. Cuando hacemos eso, este es el gráfico que aparece, ¿sí? Básicamente lo que tenemos en una columna es el total de ocupados, en la segunda solo, exclusivamente los asalariados, y si miran, tenemos tres gráficos para cada uno de estos dos grupos, 2003-2012, 2012-2019, 2003-2019. ¿Por qué hacemos estos cambios, estas diferenciaciones por subperiodos? Un poco porque tenemos dinámicas ocupacionales y distributivas diferentes, y por lo tanto queríamos contrastar un periodo y otro. Si miramos, básicamente, si uno mira al final de estos gráficos donde tenemos el periodo completo, nuevamente parece que estos gráficos tienen alguna consistencia, no con una situación de polarización, sino con una situación de U invertida, ¿sí? Y que en realidad eso refleja, si uno levanta un poco la vista, lo que observamos en el primer subperiodo entre el 2003 y 2012. Lo que hacemos a partir de esa regresión es chequear efectivamente si esto tiene algún resultado robusto en términos econométricos, y más allá de que lo que uno está observando, si uno mira, por ejemplo, el total de los ocupados, y mira la primera columna y la segunda, lo que tenemos es un signo positivo, y también para el periodo completo, signo positivo en el coeficiente lineal, y un signo negativo en el componente cuadrático, que daría cuenta de una situación de U invertida, o sea, lo contrario, polarización. Como verán, no tenemos ninguna estrellita dando vuelta, con lo cual no resultó estadísticamente significativo en ninguno de los casos. ¿Qué pasa en materia de ese índice de rutinariedad? ¿Sí? Porque si uno volvemos al gráfico anterior, déjenme volver un minuto, lo que estamos observando es que hay una caída, ¿sí?, en estas ocupaciones que están en la cola inferior, con menor nivel de calificación, con menor nivel educativo, con menor nivel de ingresos, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, tenemos un aumento en la parte central y cierta caída o aumento, dependiendo del periodo que estemos mirando, la cola superior. Lo que queremos ver es, detrás de estos cambios, qué ha pasado con este índice sintético de rutinariedad. Como podemos observar, tanto con ONET como con el índice sintético construido para la Argentina, lo que observamos a lo largo del tiempo es una reducción, no muy intensa, pero reducción al fin. ¿A qué se debe esta reducción? Bueno, justamente a esos cambios en las ocupaciones, en el peso que tienen esas ocupaciones a lo largo del periodo. ¿Por qué? Porque obviamente cada una de esas ocupaciones, y hay un poco la gracia del estudio, es que tienen un índice específico de rutinariedad diferente, ¿sí? Si todas las ocupaciones tuvieran un mismo índice de rutinariedad, más allá de los cambios en las ocupaciones, esto no tendría un impacto a nivel global respecto de cuán rutinarias son las ocupaciones en promedio en Argentina. Sin embargo, y acá voy tratando de acelerar, pero un punto importante aquí que queríamos marcar, son las diferencias que encontramos en Argentina respecto a lo que uno observa en el mundo desarrollado. En el mundo desarrollado también cae el índice en promedio, el índice de rutinariedad, pero cuando uno hace este gráfico que tenemos es el índice de rutinariedad específico por país, ¿sí?, para cada una de esas ocupaciones a 2 dígitos, ¿sí?, de ISCO 88. Entonces lo que tenemos es un índice que cuanto más rutinaria es la ocupación en promedio, las tareas que se realizan en la ocupación, más positivo y más alto es el indicador, y por eso estas ocupaciones, que son las gerenciales, las profesionales, tienen un índice de rutinariedad negativo. Sin embargo, estos tres agrupamientos en estos círculos que marqué son casos que claramente nos separan mucho respecto a lo que uno observa en los países desarrollados. Por ejemplo, estas ocupaciones, la 91 y 93, son ocupaciones elementales, ¿sí?, operativas o de servicios, pero muy básicas, muy elementales, que en el mundo desarrollado no tienen un índice de rutinariedad tan alto. Justamente están ubicadas en la cola inferior, pero se supone que son estas tareas de bajo nivel de educación, de baja calificación, pero que no son rutinarias. Esta tarea que ponemos acá,
las tareas que están dentro de las 51 son los servicios personales, que son claramente el ejemplo que pone el mundo desarrollado para mostrar que no son rutinarias y que se ubican en la cola inferior. Nosotros no se ubican en la cola inferior y no tienen un índice de rutinariedad tan alto como se encuentra en el mundo desarrollado. En el otro extremo, estas son las tareas de secretariados y de servicios administrativos, no están en la cola, en la parte media de la distribución necesariamente, y tienen un índice de rutinariedad más alto del que uno encuentra en el mundo desarrollado. ¿Por qué digo esto rápidamente? Porque aun si tuviéramos los mismos cambios en materia de ocupación, del peso de las ocupaciones, el panorama global no necesariamente sería ni consistente con polarización, ni consistente con el argumento contrario. ¿Qué pasa en materia de ingresos? En materia de ingresos sí encontramos cambios significativos. En particular lo que encontramos es, en el primer periodo, una situación que nos lleva a pensar, o es consistente con una situación de U invertida, mientras que en el segundo periodo ahí sí encontramos polarización de ingresos. Rápidamente, cuando uno mira qué impactos han tenido estos cambios en este índice de rutinariedad, en el cambio de la composición del empleo a partir de las ocupaciones, en materia distributiva, lo que observamos es que, paso rápidamente esto, han contribuido a la caída de la desigualdad en el primer periodo, o sea que han sido conjuntamente, por ejemplo, con el proceso de formalización operado también entre el 2003 y el 2012, han sido un factor que contribuyó a la reducción de la desigualdad. Siguió contribuyendo en el periodo 2012-2019, pero ese es un periodo de relativo estancamiento en la desigualdad e incluso aumento. En ese contexto también siguió contribuyendo los cambios en la ocupación hacia una menor desigualdad, pero con menor intensidad que lo que observábamos en el primer periodo. Finalmente, entonces, lo que quiero marcar es que Argentina tiene muchas diferencias, muestra muchas diferencias con el mundo desarrollado, en parte esperábamos eso, pero en parte, o un punto importante, es que en general en el mundo desarrollado, si uno resume la literatura, los estudios o encuentran exclusivamente polarización en las ocupaciones, o polarización en las ocupaciones más cambios significativos en los ingresos. Nosotros como un tercer caso, porque no encontramos resultados estadísticamente significativos en las ocupaciones, pero sí encontramos resultados estadísticamente significativos en los ingresos. Nosotros en el estudio tratamos de indagar por qué encontramos estas diferencias importantes con el mundo desarrollado, y ahí solo menciono algunas de las dimensiones que incorporamos. Obviamente los cambios fuertes que han operado a lo largo del periodo en materia macroeconómica, en materia de cambios en la estructura productiva, que entre otras cosas pueden generar mayor lentitud en la adopción de la tecnología, el rol claro de instituciones laborales, sobre todo para explicar lo que ha pasado en la cola inferior de los salarios, y por otro lado porque algunas cuestiones más parecidas a lo que observamos en el mundo desarrollado se están observando los últimos años, o se estaban observando en los últimos años de este periodo, y quizás entonces un proceso que todavía estamos viendo y que necesitamos que transcurran algunos años para que esto tenga contundencia en los resultados que estamos observando. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, Roxana. Ahora tenemos un comentario breve de Federico Fagata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Sé que es bastante costoso el hecho de sectorizar por el hecho de que, bueno, en 2011 hay un cambio grande en el tema de la codificación y que encima NPH tiene como ciertos problemas que a veces vienen como mal codificados, y eso lleva un trabajo bastante largo. Tengo un par de preguntas, más que nada sobre el trabajo, que bueno, entiendo de que por tema de tiempo no se pudo contar. En primer punto, hablan de que se usó el cuarto trimestre por un tema de estacionalidad. Ahora, yo lo que quería saber es si probaron con un trimestre que tenga, por ejemplo, el efecto aguinaldo, para ver si se sigue dando este mismo problema. Digamos, que no sé si quieren que haga todas las preguntas juntas o que haya, digamos, pregunta y respuesta, no tengo problema. Sí, si querés, Fede, hacer las preguntas, comentarios que tengas, también que no sean preguntas, son válidos. Y sí, si les parece, la verdad, para no dejarlo cortado, hago un pequeño cambio de lo que tenía pensado, pero sí les damos lugar a Roxana y a Ana Paula para que contesten. Después, si hay alguna otra pregunta, la dejamos sí para el final de las tres presentaciones.
Bueno, genial. Bueno, o sea, en el primer punto es ese, si se probó con el tercer trimestre o con el primer trimestre para ver un efecto aguinaldo, a ver si cambia. Yo no creo de que la historia cambie, pero por ahí, bueno, es como consulta. Después, sobre el nuevo trabajo, se habla que se trabaja con el ingreso mensual, o sea, que se llevó del semanal para mensual. Yo quería saber si se trabajó con el salario horario, porque, bueno, o sea, entiendo que también hay por ahí como un desfasaje desde ese lado. Después viendo lo de la segunda regresión, cuando se compara entre las dos partes, digamos, veo que en una parte tiene 20, digamos, observaciones, mientras hay 19 y la significación, o sea, que se deja fuera, que hace, no entiendo de que es digamos, que no es asalariado, pero cuál es el sector particular, porque cambia como la significatividad, así que me generó ruido que sacando un solo sector te cambie de ese lado. Estoy viendo a ver qué más. Bueno, después como comentario, cuando leí el trabajo, lo que se me vino fue como el tema Rappi, ¿no? Como el tema, digamos, pedido ya, que es como o sea, lo que se me viene, digamos, a la mente, ¿no? Por el hecho de que en gran sentido se encuentra en la peor parte de la, digamos, distribución en sí, ¿no? Estoy viendo si hay un comentario en general, sí. También tengo otra consulta, es si esto también se da en los países desarrollados, que fue lo que dijeron, pero si en América Latina también se da de una manera más homogénea o heterogénea. Bien. ¿Respondemos, Guido? No sé. Sí, dale, respondan, Ok. así no queda cortado y después pasamos al siguiente. Empiezo, Pau, cualquier cosa después, bueno, no sé si quieres empezar vos contestando. Ok, a ver, rapidísimo. Aguinaldo, nosotros en el ingreso que estamos tomando, que efectivamente es el ingreso mensual, ahí el aguinaldo no aparece, o sea, deberíamos incorporarlo luego si quisiéramos tenerlo en cuenta, pero obviamente lo que hicimos es tomar, sobre todo para poder hacer la comparación, lo más homogéneo posible, con lo cual el aguinaldo no lo consideramos nunca, y en ese sentido entonces los resultados no cambian teniendo en cuenta un trimestre o el otro, digamos. En ese sentido, la verdad es que los resultados son los mismos, porque además pensar que nosotros no hicimos este análisis año a año, digamos, sino que más bien lo que tenemos son resultados promedios, justamente además para tener un volumen importante de datos. Lo de ingreso mensual vis a vis ingreso horario, nosotros habíamos empezado, y de hecho tenemos algunos primeros ejercicios con el ingreso horario, que nos parecía lo más adecuado. En general nosotros trabajamos con el ingreso horario, pero el tema de esto lo que implicaba era que no necesariamente fuera comparable con otros países para los cuales no tienen esa información. Entonces, la EPH viene el ingreso mensual. De hecho, hacer el ingreso horario implica que uno está haciendo un cálculo adicional. Entonces, en ese sentido, es más puro el ingreso mensual, pero obviamente tiene incluido horas y el ingreso horario. Bueno, por una cuestión de comparabilidad internacional tuvimos que trabajar con el mensual. La diferencia de observaciones es porque, de nuevo, pensá de hecho que nosotros estamos trabajando, ahí si vos mirás la cantidad de observaciones son bajas, y eso, si querés, es un limitante que tenemos. Otros países involucrados en el estudio que partían directamente desde el clasificador internacional, porque la verdad que Argentina ya es uno de los pocos países a los que le queda un clasificador propio. En general todos han ido desembarcando en el clasificador internacional, con lo cual nosotros teníamos que hacer esas dos conversiones, ¿verdad? De ISCO del clasificador nacional a ISCO 08, que hubiera sido más razonable porque es la última versión, pero bueno, como otros países ya de entrada tenían ISCO 88, tuvimos que hacer una segunda conversión. Y todo eso implicó que nos quedáramos con 2 dígitos, digamos, ¿no? Entonces, eso por un lado te aumenta, digamos, la cantidad de observaciones en cada ocupación, pero después a nivel de ocupaciones, cuando haces la regresión, te quedas con pocos datos. Y lo que sucedía ahí es que vos vas a ver 20 o 19, es que en algunas ocupaciones había muchos outliers en materia de ingreso, y entonces en ese sentido lo sacamos porque realmente jorobaban mucho. Vos que decís la significatividad, bueno, tiene que ver con eso, con que había datos extraños, ya ahora no me acuerdo si era en el caso de los asalariados o en los cuenta propia, en algunas ocupaciones particulares, y eso nos generaba ruido, por eso limpiamos esa ocupación. En términos de Rappi, a ver, uno podría discutir mucho en dónde se ubican en la escala salarial y qué impacto tienen en el desarrollo del cambio tecnológico y cuál rutinario o no. Lo que es cierto es que tenemos 2 problemas. Primero, que efectivamente no lo podemos captar, digamos, si todavía ninguna encuesta en la región los está captando de manera ad hoc. Y segundo, en parte, eso tiene que ver no solo porque las EPHs, como las nuestras de la región, no están captando, sino porque además, más allá de que sea un fenómeno que vemos literalmente
en la calle pesan todavía muy poquito en el mercado de trabajo, con lo cual, digo, la identificación implicaría tener una muestra muy grande para aún si estuviéramos captando estos trabajadores en la muestra, en todo el periodo claramente serían muy poquitos casos. Entonces ahí me parece que es un trabajo que es bien interesante, pero bueno, vamos a tener que esperar primero que lo capten las encuestas y segundo que el fenómeno tenga mayor relevancia en el total de los ocupados, que es lo que estamos viendo. ¿Qué sucede en América Latina? Un poco de todo, Federico. La verdad es que en los otros estudios que están involucrados en este proyecto, que son Chile y Perú, hay un poco una mezcla de todos. En general, suelen tener Perú, por ejemplo, lo que han reportado al menos y lo que muestran otros estudios, es que Perú parece ir más en línea, ¿sí?, con lo que encuentra en el mundo desarrollado, pero además, y en línea con otros países, por ejemplo, africanos o de Asia. Pero hay un punto importante, nosotros no tenemos el área rural, entonces buena parte de los cambios tan disruptivos que están observando en otros países es el movimiento desde el agro hacia servicios, que nosotros, primero porque no necesariamente es tan importante en Argentina, y segundo porque además no lo estamos captando por la propia EPH, eso ya nos quita, ¿sí?, un elemento que para otros países, sobre todo menos desarrollados, los países africanos, el gran cambio es eso, y entonces ahí tienen otros cambios que a veces no van en línea con polarización, pero al menos sí van en línea con esta idea de U invertida. Nosotros esta mezcla que no nos termina dando nada estadísticamente significativo, pero que en parte es porque eso no es así, y segundo, porque si uno mira los dos superiores son bien contrastantes, yo no tuve tiempo ahí de mostrar, pero si uno mira los gráficos, digamos, tenemos cambios muy contrastantes, por eso yo hago hincapié en qué está pasando con la estructura productiva en sí mismo, en parte asociada con el cambio de los precios relativos, con la estructura macro, porque digo, la industria aumenta, luego cae, y eso en parte, por ejemplo, te puede estar explicando qué pasa con el operario de la industria, que aumenta muy fuertemente en los primeros años, y luego cae en el segundo, y no necesariamente eso está vinculado con el cambio tecnológico. Nosotros ahí en el paper hacemos que seguramente vos, Federico, lo viste, una distinción de cuántos cambios son intra-rama y cuántos cambios son interrama, porque ahí hay una mezcla de las dos cosas. Entonces, por eso yo digo que quizás uno tiene que llegar como un estado estacionario para ver estas cuestiones, ¿no? En el mundo desarrollado eso es más fácil. Argentina además tiene más inestabilidad y más cambios disruptivos que Chile o Perú en algún sentido. Entonces ellos encuentran cambios más suaves a lo largo del periodo y más consistentes entre los distintos subperiodos. Nosotros tenemos muchos quiebres y yo creo que eso atenta contra poder vislumbrar si efectivamente sucede los cambios más micro, más asociados al cambio tecnológico, porque hay un montón de otros cambios que están dando vuelta a la vez, sumado obviamente al rol de las instituciones laborales, que era lo que marcaba anteriormente, ¿no? Muchas gracias por la respuesta y nuevamente felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias a vos, Federico. Bueno, muchas gracias Roxana, Ana Paula, Fede también. Ahora le damos lugar a Martín y a Julieta para que presenten su trabajo. Perfecto. Buenas tardes, ahora compartimos pantalla. Pantalla completa, vale, si querés, ¿eh? Sí, perdón que estaba deshabilitando. Ahí está. Un segundo. Ahora sí. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Julieta Cabezón. Bueno, con Martín Trombeta formamos parte del CEP. Vamos a estar presentando acerca de las brechas salariales de género en la estructura productiva argentina. Bueno, un poco para ponernos en contexto, en esta situación en la cual vamos a trabajar. Bueno, como sabemos, una de las cuestiones en el mercado laboral que ocurrieron en el siglo pasado más importante fue la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo. No solo aumentó la cantidad de mujeres que empezaron a participar en la fuerza laboral, sino también la cantidad de años que lo hicieron, y también comenzó a modificarse el rol de participación de las mujeres, pasando de un rol secundario a un rol en las carreras profesionales. También ocurrieron cambios muy importantes, como uno de ellos fue la disminución de las desigualdades en términos educativos de género, y también cambios sociales, como fue la disminución de las tasas de fecundidad y el aumento en la edad de las tasas de matrimonio. Muchos de estos cambios sociales y disminuciones de importantes desigualdades fueron algunos de los cambios
en el mercado laboral más importante, pero aún siguen existiendo importantes asimetrías de género que limitan la igualdad de derechos y también implican muchos costos económicos. Nosotros en el trabajo que hicimos con Martín vamos a abordar uno de los ámbitos más importantes en los que aún continúan existiendo estas desigualdades, que es el ámbito laboral. Vamos a trabajar la brecha de género salarial desde un enfoque empírico. ¿Qué entendemos nosotros por brecha salarial? Es la diferencia en las remuneraciones laborales que se explica únicamente por el género del individuo. Es decir, teniendo en cuenta el resto de las características, qué es lo que explica, si es que observamos o no esta brecha, la diferencia. Lo que vamos a buscar es cuantificar esta brecha, es decir, cuál es, si existe o no en la Argentina, hablar y diferenciar en los diferentes sectores. También vamos a ver cuáles son sus principales determinantes y el objetivo final es contribuir en la discusión y en la propuesta de políticas públicas para su reducción o eliminación. Para hacerlo, nosotros trabajamos con la encuesta permanente de hogares. El periodo fue el segundo trimestre de 2016 al cuarto trimestre de 2019. Expresamos el trabajo en pesos del cuarto trimestre de 2019 y utilizamos la desagregación de SIU, trabajando a un nivel de desagregación de 14 sectores y de 48 sectores, a nivel letra y a nivel de 2 dígitos. Un poco lo que intentamos hacer es con la mejor estimación posible con los datos disponibles. Para hacerlo, primero comenzamos aplicando un modelo de regresión lineal multivariada, en donde la variable dependiente que utilizamos es el logaritmo del salario horario. Luego trabajamos también con la descomposición Oaxaca-Blinder para poder distinguir, en caso de que encontremos una brecha salarial, qué parte de esta brecha podemos explicar a través de las variables observadas y qué parte es lo que denominamos discriminación por género en el mercado de trabajo, es decir, algo que solo se explica por el género del individuo. Y finalmente, en línea con las últimas investigaciones de brecha salarial, analizamos también qué es lo que pasa en los distintos deciles de distribución del ingreso a partir de las regresiones cuantílicas. Un poco de resultados descriptivos para ponernos en tema en la muestra que trabajamos, observando nosotros edad y extranjeros, siempre separando por género. No observamos muchas diferencias en la muestra a trabajar, y cuando ya empezamos a hablar en términos educativos, vemos lo que comentábamos en un principio, que es la reversión de la brecha de género educativa, en donde las mujeres podemos observar que más o menos el 45% de las mujeres poseen educación terciaria completa e incompleta, versus un casi 30% de varones. Esto va en línea con lo que decíamos de los avances en esta disminución de ciertas desigualdades de género, pero bueno, cuando ya empezamos a analizar otros descriptivos, como es la distribución en base a la calificación y a la jerarquía, podemos ver que, tomando el caso de la calificación, el porcentaje de mujeres duplica casi el porcentaje de varones en puestos sin calificación. Esto se puede explicar, una de las explicaciones es el sector servicio doméstico, que nosotros utilizamos, al igual que el trabajo anterior, el CNO, para determinar la calificación del puesto, y el sector servicio doméstico está calificado como un sector no calificado, entonces explica en su mayoría este porcentaje. También se puede explicar por la industria, bueno, y este sector obviamente está en su mayoría feminizado. En cuanto al porcentaje de operarios, también se explica por que el sector de industria manufacturera está en su mayoría un 70% representado por varones, y también los puestos de es un sector con puestos en su mayoría de operarios. Ya hablando un poco de la jerarquía, también lo que observamos es que los puestos como jefe, director y cuentapropista, en estos puestos el porcentaje de varones también supera al de mujeres, y en el único en el que las mujeres tienen un porcentaje de representación mayor a los varones es en la jerarquía de asalariados. Esto lo que nos está explicando un poco es que el género sí influye a nivel de jerarquía y de calificación, y si lo analizamos con los descriptivos anteriores, a nivel de educación, podemos ver que existe una pequeña discriminación o
o lo que podemos ver es que esta educación superior en las mujeres no se estaría observando en mayores puestos de calificación y jerárquicos, que implican obviamente unos mayor carrera ascendente y mayor salario también. Finalmente, los últimos descriptivos que analizamos para ponernos un poco en tema también es la informalidad, que también se observa un mayor porcentaje de informalidad en mujeres, lo cual ya es una brecha por sí misma. Aún a igual salario, esto sería otra de las variantes para analizar, y también las horas semanales que trabajan las mujeres son el 25% menor aproximadamente que los varones, lo que se explica mucho por la mayor cantidad de horas que las mujeres dedican a las tareas de cuidado, y también en parte por la maternidad y las licencias que tenemos hoy en día en la Argentina. Finalmente vemos el salario horario promedio, que esto nosotros podríamos pensar que no hay una brecha salarial tan importante, pero aquí es por lo que empezamos a hacer las técnicas econométricas y regresiones para controlar por todo lo que nombramos anteriormente en los descriptivos. Si solo analizamos esto, no sabríamos qué poblaciones estamos comparando, por lo cual la brecha salarial podría ser mayor o menor. Bueno, ahora los dejo con Martín, que sigue la presentación. Bueno, aquí estamos de este lado. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Avísenme si hay algún problema de conexión, que hoy tuvo un poco rebelde la conexión a internet. Bueno, lo que estamos viendo ahora en la pantalla son los histogramas para mujeres y varones, para las dos variables que nos parecen acá más relevantes, que son las horas trabajadas por semana en la ocupación principal, eso en el panel izquierdo, y el salario horario en el panel derecho. En ambos casos encontramos algunas diferencias que vale la pena comentar. Es bastante más clara la diferencia por género en el panel de la izquierda, lo cual nos muestra la distinta inserción que hay en el mercado de trabajo entre mujeres y varones en lo que remite a la intensidad de la participación. ¿Bien? En los varones lo que hay es una distribución aproximadamente simétrica y claramente centrada en algún valor por arriba de 40 horas semanales, que es lo que en general asociamos con una jornada laboral de tipo full time. En cambio, en las mujeres, esa media o mediana está bastante más corrida a la izquierda, y además lo que hay también es una cola izquierda bastante más pesada. Lo que esto nos muestra son distintas inserciones profesionales en el mercado de trabajo con lo que llamaríamos puestos part-time, o incluso con pequeñas inserciones profesionales en puestos de 10 o menos horas semanales, ¿bien? Que naturalmente lo que tienen es menores ingresos horarios, o mejor dicho, menores ingresos totales, y además también menores ingresos horarios, y a su vez también otro tipo de problemas como ser una menor carrera laboral ascendente, menor probabilidad de formalización, etc., o mayor inestabilidad, etc. Y por otro lado, en el panel de la derecha vemos la distribución de salario horario. Esta distribución tiene tanto una media como una mediana bastante similares, que es lo que mostraba Juli en la slide anterior. Digo, si yo comparo de manera no condicionada, no encuentro gran diferencia en el salario medio o mediano horario entre varones y mujeres. Pero ya solo de mirar estos dos histogramas por género, ya se desprende que eso probablemente no sea una buena medida de la brecha laboral, de la brecha salarial de género. De hecho, Juli, de hecho, ya en el histograma de la derecha lo que podemos ver es que la cola izquierda de la distribución de mujeres es más pesada que la de varones, es decir, que hay mayor probabilidad de inserción en puestos de salarios horarios más bajos para las mujeres. Como vamos a ver, esto forma parte de la discusión que vamos a dar en lo sucesivo. Ahora sí, pasemos ya a ver las estimaciones. Lo que hicimos, como contábamos antes, fue correr modelos de regresión lineal multivariada, donde la variable dependiente es, como suele ser, digamos, el logaritmo natural del salario horario, y tenemos un montón de variables explicativas. Con esto estimamos una brecha de género, y tenemos tres modelos acá. Uno que no controla por sector productivo, otro que controla por sector productivo a nivel de letra, es decir, con 14 sectores, y otro que controla a nivel de 2 dígitos con 48 sectores. Todos los demás controles están incluidos, todos los que mencionó Juli, inclusive algunos más, y lo que tenemos es una brecha de género del orden del 14%, que puede ser un poquito más o un poquito menos, depende del modelo en el que estemos. Como lo tengo a Guido marcándome el tiempo, voy a pasar un poquito más rápido, así que pasemos a la slide siguiente. Es interesante
producir un segundo juego de ejercicios, donde lo que hacemos es utilizar un modelo con interacción, donde además de una dummy de mujer, aparece esa dummy interactuada con un montón de las variables de interés. Aquí hemos reportado solamente algunas interacciones que nos parecen interesantes. Si quieran mirarlas todas, puede consultar el texto completo. Bueno, en el modelo 4, interacción con todo y sector a nivel letra. Modelo 5, lo mismo, sector a nivel 2 dígitos. Encontramos que ahora la brecha de género en la población general, en la muestra general, mejor dicho, es un poquito más baja, de 14 puntos bajamos a 11 o 12 según el modelo. De todos modos, sigue siendo una brecha de género considerable, entendemos. En las diferencias por nivel educativo, lo que aparece es que individuos con nivel educativo más alto tienen una brecha de género ligeramente superior, pero en una magnitud de 1 o 2 puntos, quizás no es una diferencia muy sorprendente. Bastante más impactante es la diferencia que aparece en trabajadores que se insertan en puestos en tamaños de establecimiento distintos. Quienes trabajan en puestos de más de 40 personas, es decir, en empresas de más de 40 personas, es decir, en empresas grandes, tienen una brecha de género que es de más del doble de la observada en trabajadores de emprendimientos pequeños, y eso parece un punto bastante importante. Cuando miramos la distribución por jerarquía, si bien existe una diferencia entre la brecha de género en directores y en asalariados, es un par de puntos mayor en directores, mucho más impactante es la diferencia con los cuentapropistas, donde la brecha de género es mucho más alta, un poquito más del doble de la que es en directores y casi el triple de lo que es en asalariados. ¿Bien? Y por último, si dividimos en jornadas laborales, en lo que típicamente se llama subocupados y sobreocupados, básicamente, encontramos que en sobreocupados también la brecha es sensiblemente mayor que en subocupados. Bien, pasemos a la siguiente slide. Ahora lo que vamos a mostrar es, como también tenemos interacciones entre la dummy de género y las dummies de sectores productivos, esto nos permite medir brecha de género al interior de cada sector productivo. Dado que tenemos poquito tiempo, propongo que nos centremos en el gráfico de la izquierda. El de la derecha es similar, solo que al tener la desagregación más profunda ofrece un poco más de detalle, pero creo que el de la izquierda ya cuenta la historia que nos interesa acá. En el eje horizontal tenemos la tasa de feminización promedio de un sector y en el eje vertical la brecha de género del sector. Bien, por empezar hay dos sectores que son muy especiales, que son el servicio doméstico y la construcción. Estos son sectores que llamamos de género definido, es decir, sectores donde en realidad hablar de brecha de género quizás no tiene mucho sentido, porque construcción es casi íntegramente masculino, sector doméstico casi íntegramente femenino, por ende la comparación entre dos individuos iguales en todo sentido, pero de diferente género, al interior de un sector de esos no tiene muchísimo sentido. También hay que mencionar que estos dos sectores tienen otros varios problemas que van más allá de esto. Son sectores que tienen los salarios horarios más bajos y los mayores niveles de informalidad, lo cual sugiere que ser un sector de género definido acarrea cosas intrínsecamente malas, o al menos correlaciona con cosas intrínsecamente malas a nivel del sector. En los demás sectores hay diferentes niveles de segregación por género. El caso de mayor brecha de género es la industria manufacturera, donde esta brecha es de más de 25%. Hablamos de un sector con una fuerte tradición masculina que al parecer de alguna manera opera en contra de las mujeres allí, aunque vale la pena mencionar que es uno de los sectores que tiene mayor heterogeneidad a su interior, y esto aparece en todos los estudios sectoriales que toquen la cuestión de la industria. Siempre que uno desagrega encuentra muchas realidades diferentes dentro de la industria, y ciertamente esto no ocurre así en todos los subsectores disponibles, pero sí ocurre en muchos. Luego tenemos el sector comercio, con una brecha de género bastante alta, y luego en los demás sectores esta brecha es un poco más baja y es bastante llamativo, o mejor dicho, meritorio, el caso de la Administración Pública de Defensa, donde esa brecha es de casi 5%, es una de las más bajas de todas. Al parecer visualmente uno encuentra una correlación negativa, no muy fuerte, pero visible, entre los sectores, entre el nivel de feminización de un sector y su brecha de género, lo cual sugiere entonces que hay mayor proporción de mujeres en aquellos sectores donde hay menos segregación salarial por género, lo cual de alguna manera sugiere algo que uno podría leer como un comportamiento estratégico de parte de las mujeres. Las mujeres parece que van relativamente más a trabajar en sectores donde son relativamente menos discriminadas. Pasemos entonces a la siguiente slide.
Oaxaca Blinder, metodología tradicional de descomposición, cuento en 2 palabras qué es lo que esto nos ha mostrado. Como decíamos, si yo miro sin controlar por nada, si hago solamente una diferencia a nivel muestral entre salarios horarios de varones y de mujeres, encuentro una diferencia que es realmente, en logaritmo siempre, ¿no? Encuentro una diferencia que es realmente muy chiquitita, prácticamente 0. Pero, como ya hemos mostrado, como atributos productivos observables no son iguales en mujeres y en varones, cuando descomponemos esto en un efecto dotaciones y un efecto coeficientes, lo que encontramos es que estos 2 efectos tiran en sentidos opuestos y en magnitudes similares. ¿Qué quiere decir esto? Que las dotaciones de las mujeres, sus atributos productivos observables, su nivel de educación, su nivel de edad, su procedencia geográfica, su inserción sectorial, etcétera, conducirían, en teoría, a un salario horario mayor al observado en varones. Pero esto está compensado por el efecto coeficiente, que lo que están viendo es el tamaño de la segregación. Cuando uno mira la descomposición detallada, esto se puede consultar en el texto del artículo, lo que uno encuentra es que las variables más importantes del efecto dotaciones son la intensidad horaria, el nivel educativo y en menor medida la jerarquía. Es decir, que las mujeres de alguna manera aventajan a los varones en el hecho de trabajar más en puestos de jornada parcial o limitada, en nivel educativo y en la jerarquía. Puede sonar un poquito contraintuitivo que haya ventaja para las mujeres. El tiempo de dotación ya lo hemos comentado, lo comentó Juli, que haya ventaja para las mujeres en intensidad horaria o en jerarquía puede sonar un poquito contraintuitivo, pero tiene una explicación. Jerarquía acá incluye la DAMI de cuenta propista, que en el CNO aparece como una jerarquía, aunque en rigor no lo sea. El cuentapropismo en Argentina tiene salarios especialmente bajos, ceteris paribus. Por lo tanto, que las mujeres estén menos en el cuentapropismo es una ventaja en términos salariales. Y por otra parte, trabajar más en jornadas limitadas también es una ventaja porque, de nuevo, aunque pueda sonar raro, los puestos de pocas horas semanales tienen en general un salario horario un poco mayor. Bien. Más interesante incluso, creo yo, ya vamos redondeando, Guido, me quedan 2 cosas y ya cerramos. Más interesante me parece a mí es que el efecto coeficientes está explicado casi íntegramente por la variable edad, y vuelvo sobre eso en 2 minutos. Juli, pasame un slide más. Esto lo voy a contar muy rápido. Hicimos regresiones cuantílicas, tanto cuantiles condicionales como no condicionales. No voy a decir nada de la metodología porque no tengo tiempo, pero sí quiero mostrarles una cosa que para mí es la verdadera lección de esto en términos de políticas públicas. Miremos la curva roja, que es la de cuantiles no condicionales. Eje horizontal, percentil de la distribución no condicional del ingreso. Eje vertical, tamaño de la brecha de género. ¿Dónde es alta la brecha de género? Casi todo en la cola izquierda, particularmente en el primer decil, donde la brecha de género puede llegar casi hasta 40%, o promedio algo de orden del 30%. Es decir, la brecha de género es un problema particularmente grave en los individuos y en los hogares de menores salarios relativos. Y pasemos ahora a la última parte, estoy en modo super velocidad. ¿Hasta dónde podemos creerle a estos resultados? Es decir, ¿hasta dónde consideramos que esto que hemos encontrado es una buena medición de la brecha salarial de género? Bueno, esto puede considerarse como evidencia de, o bien de segregación horizontal o segregación vertical, o una combinación de ambas. Recordemos, segregación horizontal quiere decir que 2 personas que tienen el mismo puesto y hacen la misma tarea, una de las 2 recibe un salario menor. Segregación vertical sería una hipótesis un poquito más sofisticada. Acá la idea es las mujeres acceden en promedio menos a puestos más jerárquicos y eso implicaría entonces un salario menor. Si nos creemos que hemos controlado satisfactoriamente por jerarquía utilizando el CNO, entonces la hipótesis vertical quedaría descartada. Lamentablemente no creemos que eso sea razonable porque la forma en que está formulada la variable jerarquía en base al CNO no es, a nuestro entender, del todo buena. Esto pueden consultarlo con más detalle en el trabajo. Creemos que hemos encontrado una evidencia que en parte reúne fenómenos de segregación horizontal y también de segregación vertical. Es decir, que las mujeres están accediendo menos a puestos de mayor jerarquía, que están naturalmente mejor remunerados, lo cual es consistente con la evidencia de que la brecha es mayor en empresas más grandes, con que la brecha sea mayor también en cuentapropistas, y también con el hecho de que la variable edad sea la que explica la segregación en el efecto coeficientes de la descomposición Oaxaca Blinder. Hay otros problemas que tampoco podemos descartar, como la influencia de heterogeneidades inobservables. Hay una amplísima literatura sobre diferencias no observables entre géneros. Nada de eso puede ser captado en EPH, así que no sabemos cuánto eso influye. Y tampoco sabemos cuánto está influyendo la selección muestral. Es decir, podría haber un problema de que las mujeres con salarios más
bajos no aceptan trabajar y entonces no las observamos en la muestra y por ese motivo la selección muestral sesga hacia abajo la brecha observada. Aún sabiendo todo eso, creemos que hemos encontrado lecciones valiosas para la política pública. La brecha de género existe, tiene una magnitud considerable, ciertamente esconde alguna combinación entre fenómenos de segregación horizontal y vertical que se debería de alguna manera abordar desde la política pública, es diferente entre sectores productivos, parece haber problemas de tradición masculina en ciertos sectores. La administración pública hasta cierto punto contrapesa esto por ser un sector, el empleo público opera en favor de la reducción de esta brecha, pero evidentemente no alcanza. La cuestión del trabajo dentro del hogar también parece bastante clave, más hallazgos que en otros trabajos que se vinculan con los nuestros. Así que todo esto nos deja la lección de que tenemos que hacer política pública para encontrar la forma de reducir esta brecha de género por razones que tienen que ver tanto con justicia social, igualdad de oportunidades y también con eficiencia económica. Esto fue todo en modo super velocidad. Si quieren ver los detalles técnicos, los invitamos a consultar el artículo. Bueno, Martín, Julieta, les agradezco a los dos. Bueno, sé que el tiempo es corto, pero sirve como puntapié inicial y para atraer a un montón de interesados al tema. Ahora tenemos un comentario, no sé si Roxana o Ana Paula, creo que Ana Paula. Ana Paula. Perfecto. Ana Paula, comentario del trabajo y bien, adelante. Bueno, perfecto. ¿Qué tal? Yo soy Ana Paula Monsalvo, voy a hacer el comentario de Martín y Julieta sobre brecha salarial de género en la estructura productiva argentina. Bueno, en principio, la verdad que celebro el tema de la problemática de desigualdad de género, que ocupa un lugar cada vez más relevante en las sociedades actuales, en donde la brecha de salario, la que toman los chicos para hacer la investigación, es una de las aristas más importantes de la brecha de género observado particularmente en nuestra economía. En ese sentido, el artículo, como bien lo mencionaba, aborda este aspecto y aporta datos duros sobre las brechas salariales de género utilizando los datos de la EPH para el periodo 2016-2019. Dentro de los objetivos, donde está la cuantificación de la brecha, caracterización de los determinantes, cómo se vincula la brecha con la estructura productiva, a fin de poder contribuir con la discusión sobre las consecuencias, la verdad que el artículo sigue todo lo prometido de manera así detallada, tanto en los resultados como en las discusiones. Por eso es que a continuación voy a hacer algunas sugerencias que pueden ser de utilidad o no para ellos. En principio, si bien el enfoque es empírico, la verdad que estaría bueno, o tal vez enriquecedor de alguna manera, darle un mayor peso a la discusión o al debate sobre las principales teorías que estudian justamente la brecha salarial. En particular estaba pensando en relación a la teoría del capital humano, o a la teoría de segmentación, justamente porque ustedes toman y observan y evidencian brechas asociadas a las ramas productivas, a los sectores de actividad. Lo mismo, tal vez, pero esto es un detalle, pensar en, no sé, argumentar con estudios previos, en la parte de antecedentes, yo leí el artículo entero, esto no lo había mencionado, pero la cuestión de la discusión sobre los efectos negativos de la discriminación y la mitigación de la brecha, no es solo como objetivo personal y de igualdad de la mujer en sí, sino por un tema de objetivo social, a fin de evitar estas ineficiencias que mencionaba en las conclusiones Martín. Pero, por ejemplo, hay trabajos que relacionan discriminación de género con crecimiento, por ejemplo, crecimiento de largo plazo, uno de Ferrand y Kolev, que publicaron en la OCDE, que la verdad que estaría bueno incorporarlo para darle, más allá del consenso social, alguna argumentación teórica al respecto, con las motivaciones. Después algunas cuestiones que tienen que ver con la metodología, obviamente, tiene... a ver, voy a elegir alguna.
que tienen que ver con, por ejemplo, los datos. Al trabajar con salarios, al trabajar con ingresos, seguramente se presentan datos atípicos. Y como están trabajando con cuestiones de regresión o estimaciones sobre la media, tal vez estos datos atípicos en las regresiones o en las composiciones de Oaxaca-Blander, no así en las regresiones por cuantiles, puede generar algún ruido en las estimaciones, dada la sensibilidad de la herramienta, con lo cual tal vez estaría bueno que eliminen no sé, es una solución, tiene sus procesos contra, pero eliminar tal vez el 1% superior de los ingresos a fin de quedarse tranquilos de que no hay datos atípicos metiéndose en la estimación de la brecha. Lo mismo con el tema de sesgos de selección. Yo no sé si no lo vi explícitamente en el artículo, en la parte de metodología, tal vez sí lo hayan hecho, la cuestión de corregir por sesgos de selección, justamente por si las mujeres con salario de reserva menor al de mercado no es una cuestión aleatoria, las que se observan, las que efectivamente están trabajando, que son las que se observan, que tienen salario superior al salario de reserva, tal vez genere cierto sesgo, haciendo que la brecha se subestime. Bueno, acá está la típica solución de corregir que nos brinda Heckman. Y en cuanto a la regresión por cuantiles, apareció hace poco, yo leí un artículo sobre cópulas que también podría corregir por sesgos de selección en regresiones que estiman cuantiles de ingresos, de Arellano y bueno, después si quieren les paso el dato. Seguramente creo que también está ya el programita en esta tab. Ahí está, creo que me estoy yendo de los 5 minutos, así que voy a hacer más rápido todavía. Finalmente las covariables. En el artículo también mencionan que no toman covariables relacionadas con las características del hogar, sin embargo, o sea, en función de que sería una proxy imperfecta para poder modelar el fenómeno de la paternidad o maternidad. Si bien, o sea, estoy de acuerdo con eso, tal vez haya otras características que no se relacionan con esto y sí se relacionan con el salario. Quiero decir, el salario de reserva, que justamente es el que determina tal vez, dentro de la teoría de capital humano, ¿no? El que determina si la mujer participa o no participa laboralmente, puede estar influenciada por las políticas familiares con las que tiene que lidiar la mujer día a día en un ambiente familiar. Quiero decir, dependerá si es jefe o no de hogar, dependerá de si hay menores escolarizados o no dentro de su hogar, o también hasta la educación promedio, el clima educativo puede llegar a influenciar ese salario de reserva que en definitiva después es el que vamos a observar en los datos. Entonces tal vez incorporar características del hogar, más allá de que no es una buena proxy para la cuestión de paternidad y maternidad, puede llegar a ayudar a evitar este tipo de sesgos que mencionabas en las conclusiones. ¿Qué otra cosa? Me pareció importante, creo que no incorporaron la variable informalidad, porque creo que ponderaron la cuestión de ocupados en lugar de asalariados como población objetivo. Me parece que acá tal vez informalidad es una cuestión, es una pata importante para medir por su relación y por su interacción que tiene con los sectores de actividad. Entonces creo que podría utilizar tal vez el enfoque de sector informal en donde sí tienen en cuenta los cuentapropios en lugar del trabajador informal. Bueno, eso es todo. Después en todo caso les comento algunas otras cositas que son más bien detalles. Pero la verdad que me pareció súper enriquecedor la parte de resultados empíricos para poder verlos claramente a través de los niveles de actividad y los sectores de ocupación. Muy novedoso. Bueno, Ana Paula, muchas gracias por los comentarios. No quiero darles un minutito a Julieta y Martín para que respondan. Una respuesta súper telegráfica, Guido. A ver, lo del trimming, buenísima idea, no lo habíamos pensado y está re bueno, porque es verdad que la cola derecha
NPH tiene algunos números siempre medio raros, así que no sería mala idea sacarlos. El logaritmo un poco los aplana, ¿no? Pero igual no sería mala idea sacarlos a ver si cambia algo. Te cuento, las otras dos cosas que dijiste, ambas las pensamos y por diferentes motivos no avanzamos por ese lado, y te cuento muy rápido por qué. Heckman, intentamos hacer ejercicios de corrección por Heckman. El tema que a mí personalmente no me convencen mucho las variables que la EPH ofrece para hacer eso. Yo sé que se han hecho intentos, y hay papers publicados donde se ha hecho corrección por Heckman usando variables de composición del hogar, como se dice, estado civil de la mujer y alguna cuestión adicional. El tema es que dan cosas raras, dan cosas que a mí al menos no me terminan de convencer, y si no estoy muy convencido de lo que estoy viendo, prefiero siempre guardarlo en el cajón y que quede para futuros trabajos. Hay algunas salidas que a mí personalmente me dejan más dudas que certezas, por ende me parece que queda para otro ejercicio más profundo donde discutamos concretamente a qué variable le creemos y a qué variables no. Si incluimos esas variables como regresores en la ecuación de Mincer, también a veces dan no significativas, el tamaño, el signo son muy sensibles a otras decisiones que en teoría no debiesen afectar eso, por ende, todo eso me hace creer que ese terreno es más, uno está pisando hielo fino, ahí yo trato de ser cauteloso. Y por último, informalidad. Esto sé que se hace, y yo ahí tengo otra lectura, digamos, como yo lo veo, en mi concepción, en el modelo que yo tengo en la cabeza de esto, informalidad del puesto y salario son dos variables de resultado que se terminan simultáneamente. Digo, lo que yo tengo en la cabeza cuando alguien elige un empleo es, bueno, te ofrecen un puesto y te podrían formalizar si quisieran. El tema es que por muchos motivos no quieren o no pueden o no les conviene hacer eso. Entonces, si pienso el problema de esa manera, no tiene mucho sentido usar informalidad como regresor, ¿no? Porque es una variable de resultado. O sea, si tengo un modelo con dos ecuaciones en la cabeza y hay endogeneidad por todos lados y pongo I2 como regresor de I1, el beta que aparece ahí es cualquier cosa, y también enturbia las demás betas, que es la parte verdaderamente problemática de la cuestión. Con lo cual, mi mejor apuesta es pensar que lo que tenía es una forma reducida, ¿vean? Lo cual también es objetable por otros motivos, lo sé, pero tampoco se me ocurre nada mejor. Y bueno, y esa es un poco mi visión. Pero entiendo que todo esto da para mucha discusión econométrica, podemos tener alguna vuelta. Bueno, obviamente que siempre queda el canal abierto, ¿no? Para que ustedes se contacten y ojalá podamos nosotros también participar, porque la conversación es muy interesante. Le doy paso a Federico Favata, que va a presentar un trabajo que hemos hecho principalmente él, pero con básicamente la supervisión de Gabriel Montes Rojas y mía en particular. Ahí se ve bien, no se ve en pantalla completa, ¿verdad? ¿No se puede ver en pantalla completa? No se ve en pantalla completa, pero yo creo que se ve suficientemente bien, good enough, digamos. Ahí creo que lo logré poner en pantalla completa. Ahí está, perfecto. Sí, gracias, Bien. Fede. No, por favor. En primer punto, lo que nosotros queremos mostrar es cuáles son los determinantes o las variables que hacen que una persona dure más o menos tiempo en el desempleo, es decir, cuánto tiempo tarda una persona de pasar del desempleo a otro estado. Ahora voy a comentar un poco más sobre eso. ¿De qué consta el trabajo? ¿Cuál fue la pregunta principal? Ver si el sector a la que la persona perteneció cuando estaba ocupado, influye en el tiempo en el que tarda en encontrar empleo. Entonces ese fue como el punto principal, y para eso vamos a realizar 4 pasos. Primero, ver matrices de transición, es decir, cuál es la probabilidad de que uno pase desde un estado hacia otro estado. Los estados es ocupado, inactivo y desempleado, que es el... Perdón, Federico, yo en mi caso no estoy viendo la presentación, veo que dice Micaela que tampoco la ve. A ver. Sí, ahí te había escrito por privado, Fede, quizás saca la pantalla completa, porque entiendo cuando pusiste pantalla completa se dejó de ver. A ver, si no lo voy a hacer, ahí entiendo que se tiene que ver. Ahí ¿no? sí la vemos. Perfecto, sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer punto, ver el tema de las matrices, es decir, qué probabilidad hay entre los cambios de los estados, armar un modelo que me indica la probabilidad también, aún controlado por todas las características, mostrar estimadores no paramétricos como Kaplan-Meier, y finalmente la joya de la corona, que son los modelos de duración.
como los otros dos trabajos trabajaron con la EPH, no nos podíamos quedar afuera, también trabajamos con esa base de datos, lo cual en gran sentido tiene varios problemas. El primero de ellos, que para saber cuánto tarda una persona en el desempleo hay que seguirla, y EPH no es la mejor opción, pero es la única, o en gran sentido es como la más importante. Ahora, el primer problema con el que nos enfrentamos es que no es continuo, por el simple hecho que no se observa a la persona de manera continua. Se la observa en 2 observaciones sí, en 2 observaciones no, en 2 sí y ya no se la observa más, lo cual en muchos veces, o sea, como en muchos casos hay lo que se conoce como censura, lo cual se deja de ver a la persona, lo cual no es bueno trabajar con una regresión múltiple, digamos, porque las variables están, o mejor dicho, las asociaciones están censuradas. En primer punto, lo que mostramos es que vamos a estar trabajando del 2003 hasta el 2019. Lo que se ve acá básicamente es la tasa del desempleo desde el tercer trimestre de 2003 hasta el primer trimestre de 2019. En las partes donde hay saltos es porque no se publicó la digamos, información requerida, por eso es que están esos baches. Ahora, esto se puede ver que, bueno, en el peor de los casos fue post-crisis 2001, el desempleo estaba en 16%, con una reducción hasta aproximadamente 2009 y un estancamiento del 2011, similar al ciclo económico. Ahora, si uno lo desagrega en cada región, se puede ver que ciertas regiones tienen un nivel promedio menor, por ejemplo, en el NEA o la región de Cuyo. Sin embargo, bueno, como dijo Roxana, únicamente con la parte urbana, lo cual, si tendríamos por ahí toda la población, seguramente de la historia sea otra. Bien, voy a ir un poco más rápido. El tema de las matrices de transición, lo que nos indica es qué probabilidad hay que vos estabas en un estado X de cambiar a otro estado dentro de 15 meses o 4 observaciones. En gran medida, aquellas personas que se encontraban ocupadas tienen una probabilidad del 87% de mantenerse en el mismo estado. Sin embargo, aquellas personas que se encontraban desocupados hoy tienen una probabilidad de más o menos 50% de encontrarse ocupado dentro de 4 digamos, observaciones. Ahora, voy a separarlo entre varón y mujer. Fíjense que el varón tiene altas probabilidades de mantenerse en el mismo estado, a un 91%, mientras que la mujer tiene una probabilidad del 82%, o sea, casi 9 puntos porcentuales de diferencia. Ahora, ¿a qué se debe esto? En gran sentido que la mujer pasa hacia la inactividad, como se puede ver, la mujer tiene altas chances de mantenerse en la inactividad, mientras que los varones tienen 8 puntos menos. Ahora, puntualmente, no se está controlando por todas las características personales, entonces lo que se hace es hacer un modelo logístico multinomial, que es como un modelo Logit, pero en vez de con 2 categorías, con 3 categorías. 0 es el ocupado, que en nuestra categoría base, 1 es el desempleado y 2 es el inactivo. Ahora, puntualmente, ¿qué es lo que nos está indicando estas variables? Acá hay puntos por el simple hecho de que tuve que sacar muchísimas variables por el simple hecho que no entraba en la diapositiva y dejé como lo más importante. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que la mujer tiene más chance de estar en el desempleo y en la inactividad que el hombre, lo cual, digamos, en gran sentido lo que nos está mostrando es que la mujer tiene más probabilidad de ser desempleada e inactiva que el hombre, aún controlando por todas las características personales. Ahora, con el tema de lo del nivel educativo, cuando tu nivel educativo es más alto, hay menos chance de entrar en el desempleo, o incluso de ser inactivo. Ahora, aquellas personas que son jefe del hogar tienen menos chance de ser desempleado o inactivo que ser ocupado, lo cual el jefe tiende a estar en la ocupación. Ahora puntualmente voy a irme para la parte central, digamos, que es el estimador no paramétrico de Kaplan-Meier. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra esto? En el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y cómo se va dejando del estado inicial, que es el desempleo. Fíjense que nadie cambia de estado hasta el mes 4, más o menos, o sea, no hay cambios fuertes. Sin embargo, el 50% deja ese estado en menos de
9 meses más o menos. Cuanto más cerca hacia el eje X está, es porque más rápido salen. Ahora, puntualmente vamos a separarlo entre varón-mujer. Fíjense que los varones salen más rápido del desempleo que la mujer. Fíjense que la mujer, que la línea roja, se encuentra por encima a la línea azul, lo que está mostrando que la mujer tarda más tiempo en salir del desempleo. Sin embargo, cabe destacar que en este gráfico no estamos controlando por todas las características, por eso después voy a ir para los modelos de duración propiamente dicho. Con el tema de las personas que son jefas, jefe, y los que no lo son, fíjense que aquellas personas que son jefas y jefes salen del desempleo mucho más rápido. Voy a ir un poco más rápido, así voy al eje central. Aquellas personas que tienen hijos salen más rápido del desempleo versus de las que no lo tienen. Y ahora, como la pregunta era ver si al sector que la persona perteneció influye, voy a separarlo en 4 grupos: primario, industria, servicios intensivos en conocimiento, y los que no son intensivos, y estas son las categorías. Ahora, puntualmente, fíjense que acá están los 4 sectores, digamos. Podemos ver que el sector primario parece que es el que más sale, o el que más rápido sale. Sin embargo, ahora sí voy a ir al punto central. Lo que nosotros hicimos fue hacer 3 modelos. Uno es bajo una distribución exponencial, otra Weibull y otro proporcional de Cox. Finalmente nos quedamos con el de Cox, bueno, es un poco más robusto en gran sentido, y cabe, digamos, aclarar que la matriz de varianzas y covarianzas que nosotros usamos fue bajo una metodología robusta de White. Ahora, ¿qué es lo que nos está, digamos, indicando esto? El signo es como contrario a una regresión múltiple. Cuando el signo es de más es porque tiene una relación inversa, y cuando es de menos es una relación positiva. ¿Qué es lo que nos está, digamos, indicando esta regresión? Nuestra categoría base es, digamos, lo que es industria, lo cual aquellas personas que han estado trabajando en el sector primario tienen menos duración del desempleo, y esa es significativa. En la exponencial es significativa al 1%, mientras Weibull Cox lo es al 5%. Ahora, ¿qué es lo que nos indica también la variable jefe? Digamos, es similar a lo que decía sobre Kaplan-Meier, que aquellas personas que son jefes tienen menos duración del desempleo, aquellas personas que tienen hijos tienen menos duración. En el caso, controlamos por una dinámica temporal. Recuerden que esto es del 2003 hasta el 2019, lo cual separamos en 4 periodos. En el primer gobierno de Kirchner, el primero de Cristina, el segundo y finalmente el de Mauricio Macri. Ahora, ¿qué es lo que nos indica? En que todos los casos hay menos duración del desempleo en esos periodos que en el 2004, por ejemplo, lo cual hay menos duración ahora que antes. Ahora, vamos al punto central, que la mujer tiene un signo menos, lo que nos indica que la mujer dura más tiempo en el desempleo que el hombre, aún controlando por todos los atributos personales, lo cual ahí hay una brecha de género en la duración del desempleo en contra de la mujer, por el simple hecho que tiene más duración en el desempleo. Ahora, este mismo modelo que les comenté recién, el de Cox, se separó entre varón-mujer. Fíjense que en ambos casos el sector primario tiene menos duración en el desempleo que lo que es industria. Sin embargo, no hay diferencia entre industria con los servicios, digamos, con ni intensivo conocimiento ni sin intensivo, digamos. Ahora, fíjense esto, que es una variable, digamos, bastante importante. Si el hombre es jefe, tiene menos duración. Ahora, es indistinto que la mujer sea o no sea jefe, lo cual no impacta en la duración si la mujer es jefa o no es jefa del hogar. Ahora sí impacta si el hombre es jefe o no es jefe, lo cual hay como una doble penalización, digamos. Ahora, por el lado de las buenas noticias, o la única, mejor dicho, es que los varones no tienen cambio en la presidencia de Kirchner con la de Macri, pero sí las mujeres, por el simple hecho que las mujeres tienen menos duración del desempleo hoy que lo que era, por ejemplo, en el 2004. Entonces, si bien las mujeres están peor que los hombres en términos generales, sin embargo, en este último
momento o en este, digamos, efecto temporal es un poco más leve ahora, mientras que en los hombres no. Ahora, finalmente, por un tema de tiempo, no lo pude poner sobre la diapositiva, pero se hacen muchas más regresiones, y lo que nos indica es que hay como un efecto también, digamos, heterogéneo dentro de los mismos sectores, por el simple hecho que, por ejemplo, para aquellas personas que se encontraron dentro de SIC, hay un efecto bastante heterogéneo dentro de las categorías estas, lo cual no solo cambian entre ellas, sino bueno, con las características y los efectos temporales, digamos, pero por un tema de la presentación que no lo puedo poner porque si no podríamos estar, deberían estar escuchándome por horas. Y para resumir, o sea, qué es lo que fue sobre el trabajo, lo que se muestra es que, bueno, que en el peor de los casos, que es nuestro punto de partida de 2003, donde el desempleo estaba en 16%, un número que no es menor. Ahora, el tema de lo de la transición entre el desempleo hacia otros estados, una de las variables que más importa es el sexo y el rango etario, o sea, en qué edad uno está, digamos, en qué rango etario está. Ahora, digamos, en gran medida las mujeres tienden a estar más desocupadas que inactivos, y esto es como para charlar, porque seguramente esto venga desde la demanda laboral más que de la oferta laboral, o sea, que esto sea un problema más de la demanda que de la oferta propiamente dicha. Finalmente, bueno, como les comentaba, el rango etario es una de las variables que explican la duración del desempleo en sí. Aquellas personas que son jefe tienden a estar menos tiempo en el desempleo. La rama a la que la persona trabajó antes influye, pero solo para aquellas personas que han estado trabajando en el sector primario. Sin embargo, si uno descompone al interior de cada rama, hay como cierta y finalmente lo que nos mostramos es que la mujer tiene más probabilidad de permanecer en el desempleo. Por eso, desde ese lado está bueno intentar pensar ciertas políticas públicas para reducir el tiempo lo más bajo posible, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fede. Ahora comentario de Julieta o de Martín. Sí. Buenas tardes. Bueno, Fede, primero, excelente el trabajo, muy interesante, y la verdad es que nosotros tuvimos la suerte de leerlo completo y todas las dudas que nos iban surgiendo se iban respondiendo en el mismo desarrollo, así que bueno, eso primeramente. Y después, una de las dudas que nos surgió es en la menor probabilidad de las mujeres de salir del desempleo. Primero, si podrían ampliar en eso o en este o futuras líneas de trabajo, acerca de en qué ramas, no en la apertura que se plantea, sino específicamente por sector, en qué ramas es esta mayor probabilidad de mantenerse en el desempleo. Por otro lado, algo que también nos ha pasado utilizando el EPH, y creo que lo comentó también Roxana al principio, en la separación de sectores, quizás tomar una de las conclusiones que el sector primario es positivo, por decirlo así, o hay mayor probabilidad de salir del desempleo, quizás, o sea, pensamos que puede estar ahí algo que la EPH solo capta el empleo urbano, entonces quizás se están viendo los mejores sectores primarios, como son pesca, minería y petróleo. Entonces eso como comentario para tener en cuenta. Quizás se puede hacer otra desagregación sectorial o ampliar por ramas, como bueno, como pensábamos también en la parte de mujeres. Y bueno, eso por el tiempo también, así tenés tiempo de responder. Bueno, una vez más, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchas gracias. ¿Querés que responda ahora, Guido, o no? Sí, iba a decir eso mismo, pero ¿para qué perder tiempo? Adelante. Ok, bueno, eso en realidad, con el tema de lo de la rama tampoco quisimos desagregar mucho más por el hecho de que, bueno, si para ocupados ya es complicado, que hay pocas observaciones a tantos dígitos, para desempleados es aún peor, ¿no? Porque, digamos, encontrar a un desempleado en una rama particular es como mucho menos probable que a un empleado en la rama particular. En ese sentido sí, es algo de que tenemos pensado, digamos, aún más, como meternos aún más, incluso
creo que no solo, bueno, ya que Martín comentó sobre cuantiles, creo que nos interesaría ver, en gran sentido, ver todos los cuantiles sobre el tiempo, ¿no? O sea, no ver solo el promedio, sino verlo en todos los cuantiles, a ver qué es lo que da, a ver, bueno, si tiene forma de U, si no la tiene, o sea, cuál es el efecto total, digamos. Pero o sea, en ese sentido sí es como para seguir viendo el tema, así que bueno, o sea, muchas gracias por los comentarios. Bien, tenemos una pregunta en el chat que me parece importante hacer porque corta transversalmente algunos de los temas. Antes de eso, para algunos que quizás nos pasemos unos minutitos de y media, les queremos recordar que a las 6 de la tarde tenemos una mesa de diálogo que seguramente traten estos temas, pero también otros temas de desarrollo productivo. Tenemos 2 secretarios de Estado, Guillermo Meredith, Paula Español y Ariel Yale, y 2 ministros, uno de la Ciudad de Buenos Aires, José Luis Justi, y Augusto Costa, de la provincia de Buenos Aires. Así que no queríamos dejar de invitarlos a las 6 de la tarde. Dicho esto, la pregunta de Marcelo Staino, nuestro secretario académico de la Escuela de Economía y Negocios, hace un comentario pregunta, que en la década del 80 las áreas de tecnología, las mujeres ocupaban el 50% de los puestos y hoy solo el 20%. Si alguno de los expositores sabe a qué se debe la caída, y como es una pregunta bastante transversal a los 3 trabajos, quien quiera agarrar el guante está invitada o invitado. ¿Hay alguien que puede responder o es un dato que no tenemos analizado, que nos pasa constantemente? Parece que va a ser una pregunta de investigación para próximas investigaciones. Si no, la podemos usar para las 6 de la tarde también. Le decimos hasta Claro. También. 6 de la tarde. También. Exactamente. Bien, bueno, yo la verdad que tengo algunas preguntas anotadas en el chat, no he visto otras preguntas. Estamos muy sobre la hora, pero bueno, aprovechando que quedan 2 minutitos, los vamos a aprovechar. Un comentario también general, pero sobre todo me surgió esta duda con el trabajo de Roxana y Ana Paula, que básicamente cuando uno habla de desarrollo productivo, y también lo podemos ir hablando a las 6 de la tarde, uno piensa principalmente en la estructura, a ver, ¿cómo decirlo? Uno piensa principalmente en las empresas, o al menos yo me pasa esto, que pienso básicamente en las empresas, qué debería producir Argentina, cómo debería producirlo. Ahora, el problema es que cómo debería producirlo, si únicamente nos proponemos producir productos de mayor valor agregado, más calidad, etc., evidentemente tenemos también un problema de la formación de la mano de obra, ¿no? Si nos ponemos a producir cosas que demandan mucha más mano de obra calificada y sin embargo no calificamos lo suficientemente a la mano de obra, evidentemente ahí se van a generar cuellos de botella. La pregunta era, ¿hasta qué punto piensan que este fenómeno, en particular Roxana y Ana Paula, influye un poco en este pasaje, que si bien todavía no es completo, evidentemente se está viendo que está viendo desde una U invertida hacia una U no invertida, digamos? A ver, si querés en ese sentido, pensar que un poco la literatura ha venido desde los 90, digamos, diciendo, bueno, hay un upgrading o una demanda creciente por calificaciones, ¿no? Y esto, digo, tenía que ver desde el cambio tecnológico pensado en los 90, incluso este siglo, digamos, en donde se decía, bueno, efectivamente esa demanda por mayores calificaciones continúa, y ahí tenías como dos visiones un poco negativas, un poco en el sentido de lo que estás planteando vos. Primero, porque se destruía masivamente empleo, y segundo, esa fue como la primera generación. Después se vio que en realidad la evidencia empírica no necesariamente avalaba que el cambio tecnológico destruía empleo masivo, sino que destruía eventualmente algunos puestos, algunas ocupaciones y creaba otra. Y entonces ahí se empezó a ver, bueno, entonces es un tema distributivo, quienes ganan y quienes pierden. En esa, si querés, segunda generación, seguía la idea de que los únicos que ganaban eran los de la cola superior en términos de ingreso a nivel educativo. Justamente lo que plantea la hipótesis de
polarizante, digamos, de polarizaciones. Uno dice, bueno, polarización, esto es malo por cuestiones distributivas. Sí, pero desde el punto de vista de la demanda, lo que te está diciendo, demanda de puestos de trabajo y de calificaciones, es que no solo tenés demanda en la cola superior, sino en la cola inferior. Si querés en esta historia, digamos, un poco el aspecto positivo es que lo que empiezan a mostrar el mundo desarrollado es que lejos de perderse demanda en la cola inferior, empieza a aumentar, y es creciente sobre todo con el tema de cuidados y de servicios en general de baja calificación o de mediana calificación formal, pero que efectivamente hay una demanda creciente, sobre todo porque no son rutinarias, digamos, y no pueden ser reemplazadas por un robot, para decirlo fácilmente. Entonces, desde ese punto de vista, el mundo desarrollado está siendo un poco más optimista de lo que era un poco de años y décadas atrás, porque aparece esa demanda creciente, sobre todo por los sistemas de cuidado y sobre todo asociado al envejecimiento de la población, que ahí hay un nicho, si querés, o un conjunto de ocupaciones que es, desde el punto de vista distributivo, una buena señal, y desde el punto de vista de género, un poco para seguir lo que marcaban Julieta y Martín, también es un buen dato porque son, por lo menos hasta ahora, actividades o puestos de trabajo fuertemente feminizados. Entonces, en ese sentido tenés, si querés, una buena noticia, y para países como los nuestros, en donde todavía, si uno mira la estructura educativa de la población, todavía tenemos un conjunto muy importante de población, que claramente no son universitarios, y ahí los chicos Martín y Julieta marcaban bien la diferencia entre hombres y mujeres, entonces todavía tenés un conjunto importante de población que tiene secundaria incompleta o secundaria completa, bueno, y que es una preocupación constante para este país, donde se inserta, cómo se generan puestos de trabajo de baja calificación, ahí tenés, si querés, una ayuda en función de lo que está pasando en el mundo desarrollado. ¿Cuánto eso se está observando en Argentina? Como digo, como mínimo con un rezago, y no necesariamente, ese sí que eso es un problema en términos distributivos, que las ocupaciones menos rutinarias no necesariamente se ubican en la misma escala salarial que lo que uno encuentra en los países europeos, con lo cual, aún con esa misma tendencia en materia ocupacional, no necesariamente vas a tener los mismos resultados en materia distributiva. Pero ese es un punto, digamos, al mencionar cuestiones distributivas. El otro es el rol de todas las otras cosas que pasan en Argentina, entre otras cosas las instituciones laborales, y ese es un punto que nosotros marcábamos en el estudio. No es solo oferta y demanda, y no solo son tendencias que se importan del mundo desarrollado. Pasan muchas otras cosas, sobre todo en países como los nuestros, tan fluctuantes en un montón de dimensiones, y ahí el rol de la política es fundamental. Y para terminar con lo que vos decías, Guido, es cierto que el cambio tecnológico, además de generarte demanda en estas calificaciones en la cola inferior, sigue obviamente demandando mayores calificaciones. En paralelo, lo que uno encuentra hoy, ayer, en el mundo nuestro y en el mundo desarrollado, por otro lado, también es una creciente sobrecalificación de la población, o sea, en este sentido, digamos, por un lado, un aparato productivo que demanda mano de obra más calificada, y por otro lado, mano de obra que se califica que no necesariamente tiene un matching con el proceso productivo. Y ahí, digamos, un rol importante para las políticas activas del mercado de trabajo, sobre todo en materia de formación. ¿Formación para qué, digamos, ¿no? Y al revés, ahí te lo pongo del otro lado, digamos. ¿Qué demanda el aparato productivo que requiere que efectivamente la población esté calificándose todo el tiempo, digamos? Bueno, entonces, ahí un poco lo que vos decías, cuando uno mira desarrollo productivo, son las empresas, pero también son las demandas de calificaciones que genera ese aparato productivo en un contexto de a qué se dedican los países, digamos, ¿no? Bueno, son las empresas en el aire, sino en un contexto más global de desarrollo productivo o de aparato productivo, digamos, y por lo tanto, entonces, ¿qué sectores, con qué empresas demandan qué calificaciones? Entonces, ahí digo, el problema de matching lo tenés, si querés, de los dos lados, ¿no? No solo que están faltando calificaciones, sino para países como los nuestros también tenés calificaciones que no necesariamente después son demandados por el aparato productivo. Entonces, en esos dos sentidos me parece que hay que trabajar fuertemente en la coordinación de todas las políticas, digamos, ¿no? Políticas laborales, productivas y de formación. Clarísimo, súper completa la respuesta, muchas gracias Roxana. Marcelo, ¿querés hacer unas últimas palabras? Ya estamos pasados de la hora. Pero... A ver, nada, les robo 2 minutos a agradecerles. Medio raro, porque tuve una reunión en el Ministerio de Trabajo, por eso no pude estar en toda la exposición, llegué corriendo y me conecté. Felicitarlos, invitarlos a la reunión de las 6 de la tarde. Digo, la verdad es que nos pusimos una agenda con mucha consistencia, con muchas actividades, y que el día a día de uno quedó en segundo plano, así que les agradezco a todos, porque hay muchas caras que yo las vi hoy a la mañana y que las vi ayer, el estar, el acompañarnos, el compromiso. Estamos contentos, tenemos muchas repercusiones en los medios de la mesa de diálogo de ayer, hay una nota en Clarín, en Nación, en el Cronista Comercial, Telam lo cubrió, así que parte de lo que estamos haciendo todos en cada una de las mesas
hace que se robustezca la posibilidad de seguir haciéndolo a futuro, pero fundamentalmente del proyecto de investigación de la escuela y de la universidad, y más que nada agradecerles a todos los que participan de otras universidades. Hoy tuvimos invitados desde España y desde Inglaterra, y pudimos pasar un maltrecho momento que para algunos fue caótico, y para nosotros es motivante, porque es el hecho de estar y seguir actuando y resolver problemas sobre la marcha, como tiene que ser, y la verdad que muy contento con el trabajo de todos. Así que los esperamos a las 6 de la tarde, les damos para un tiempito para que puedan tomar un café, descansar un ratito. Guido, que vas a estar coordinando de vuelta a las 6. Sí, No te duermas, te necesitamos con la conexión a full, y los espero a las 6. Gracias a todos y nos vemos más tarde. muchas gracias para todas y todos. Muchas gracias. Gracias a las expositoras y expositores. Gracias. Muchas gracias.